Bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Ajedrez Magistral. Hoy nos sumergimos en la ronda 2 del Tata Steel Chess Masters 2026, celebrada el 18 de enero. Presenciaremos un duelo de titanes entre dos de los jóvenes más fuertes del planeta, el uzbeto Nodirbek Abdusattorov, con un elo de 2751, y nuevamente en nuestro foco, el indio Rameshbabu Pragnananda, de 2758 puntos de elo. Como es costumbre en este espacio, te invito a preparar tu tablero físico. La partida que estamos por ver es una clase magistral de cómo transformar una pequeña ventaja posicional en una victoria en el final. Coloca tus piezas, siente la textura del tablero y prepárate para pensar junto a estos genios. En esta crónica, nuestra brújula será el ataque como directriz, pero un ataque sutil, el ataque a las debilidades estructurales. Buscaremos la máxima actividad y analizaremos una de las estructuras más ricas del ajedrez, la estructura Carlsbad, y en particular una lucha estratégica por la creación de peones pasados en el final. La partida comienza con un gambito de dama declinado técnicamente clasificado como D37. 1 D4, D5, 2 C4, E6, 3 caballo F3. Aquí detengámonos un momento. ¿Por qué Abdusattorov, al igual que muchos jugadores de la élite, prefiere 3 caballo F3 antes de 3 caballo C3? El orden con el caballo de rey evita líneas muy agudas, como la defensa Tarrasch o la variante Ragozin, entre otras, que surgen tras C-C3. En cambio, caballo F3 es un orden más flexible, que mantiene el control sobre la casilla E5 y dificulta a las negras entrar en líneas de contraataque directo. 3. Caballo F6. 4. Caballo C3. H6. Pragg juega H6, una jugada profiláctica para evitar la clavada molesta del alfil en G5. 5. C por D5. E por D5. Aquí queda definida la estructura Carlsbad. Se caracteriza por la cadena de peones blancos en D4, E3 y la negra en D5, C6, que vendrá luego. Es una variante del cambio donde las blancas suelen buscar el ataque de las minorías en el flanco de dama, avanzando los peones A y B para crear debilidades, mientras que las negras buscan actividad en el centro o ataque en el flanco de rey. 6. Alfil F4. Alfil D6. 7. Alfil por D6. Dama por D6. 8. E3. Alfil F5. 9. Caballo H4. Alfil H7. 10. Alfil D3. Enroque corto. 11. Alfil por H7 jaque. Rey por H7. Las piezas menores se han simplificado, pero la estructura permanece. Abdusattorov comienza a buscar la máxima actividad. 12. Dama B3. Caballo B D7. 13. Enroque corto. Torre A B8. 14. A4. C6. 15. A5. G6. 16. Caballo F3. Rey G7. Entramos en un juego de maniobras. Abdusattorov propone el cambio de damas para entrar en un final donde su estructura sea superior. 17. Dama A3. Caballo E8. 18. A6. B5. 19. Dama por D6. Caballo por D6. 20. Torre FC1. Torre FC8. 21. B3. B4. 22. Caballo A4. Torre B5. Abdusattorov ha fijado el flanco de dama. Su plan maestro es atacar las debilidades creadas en la estructura negra. La transición al final de torres. 23. Caballo E1. C5. 24. D por C5. Caballo por C5. 25. Caballo por C5. Torre C por C5. 26. Torre por C5. Torre por C5. 27. Caballo D3. Torre B5. Llegamos a un final de torre y caballo contra torre y caballo, donde la precisión de Abdusattorov empieza a brillar,
precisión final del 97%. 28 F3, caballo C4. Interesante maniobra para reubicar al caballo y atacar al peón de B3. Por supuesto, el caballo no puede ser capturado, ya que dejaría a las negras con dos peones pasados ligados muy fuertes, por lo que Abdusattorov responde defendiendo su peón de E3 mediante 29 rey F2, caballo A5, 30 torre C1, caballo por B3, 31 torre C7, D4. Pragg intenta dinamizar la posición con D4, una imprecisión bajo presión. Abdusattorov no se aparta del plan principal, crear un peón pasado. 32 torre por A7, caballo C5. 33 caballo por C5, torre por C5. 34 E por D4, torre C6. 35 torre A8. Luego de los cambios, las blancas quedan con peón limpio de ventaja. Su última maniobra es una típica y de doble filo, ya que la torre blanca podría quedar esclavizada en la defensa del peón, pero la mínima ventaja material le ofrece posibilidades de victoria. El colapso en el final. La posición está igualada según el motor, pero humanamente es muy difícil de defender para las negras. 35 rey F6. 36 rey E3, B3, 37 A7, torre C7, 38 H4, H5, 39 rey E4, torre B7, 40 torre B8, torre por A7, 41 torre por B3, torre A2, 42 G3. Aquí ocurre el error fatídico de Praggnanandha, quien hasta ahora resistía con un 94% de precisión. 42 torre G2, un error grave. Pragg busca contrajuego amenazando el peón de G3, pero permite que el rey blanco y el peón D se vuelvan imparables. Lo correcto era mantener el rey activo con rey E6. Como regla general, conviene mencionar que tanto la torre defensora como la torre atacante juegan mejor desde casillas lo más alejadas posibles del rey rival. Dependiendo de las circunstancias, se decidirá si actuará mejor en una fila o en una columna, pero siempre lo más alejada posible del rey rival. 43 F4, rey E6, 44 D5 jaque, rey D6, 45 torre B6 jaque, rey E7, 46 torre B7 jaque, rey F6, 47 torre B3, rey E7. Otro error de Pragg bajo la presión del reloj. La técnica de Abdusattorov no perdona y lanza el plan de creación de peones pasados. 48 F5. G por F5 jaque. 49. Rey por F5. Torre D2. 50. Torre E3 jaque. Rey F8. 51. Torre E5. Torre D4. 52. Rey F6. Torre D3. 53. Torre por H5, buena jugada. 53. Torre F3 jaque. 54. Rey E5. Torre por G3. 55. Rey D6 buena. Torre A3. 56. Torre E5 cortando el paso al rey negro. F6. 57. Torre E1. Torre H3. 58. Rey C6, torre por H4. 59. D6, torre C4 jaque. 60. Rey D5. El peón D es imparable mediante la técnica de Lucena. Tras rey D5, Praggnanandha decide abandonar. Resultado, 1-0. Abdusattorov nos ha dado una lección de cómo jugar la estructura Carlsbad, paciencia, detección de debilidades y una técnica de finales impecable. La máxima actividad de su torre y su rey en el final fueron la clave de la victoria.
Etiquetamos esta partida de color verde. Ha sido una batalla de larga duración que se decidió en el final de la partida. Un ejemplo perfecto de cómo una mínima ventaja se convierte en un punto entero mediante la creación de peones pasados. Espero que este análisis haya enriquecido tu comprensión de las estructuras de peones y la importancia del orden de jugadas. Muchas gracias por acompañarnos en Crónicas de Ajedrez Magistral. Nos vemos en la próxima entrega.